El América ya tiene rato que dejó de ser ese equipo de fichajes rimbombantes, de bombas. Hoy las bombas están en el norte. El señor Torres Nilo no me va a dejar mentir. Las bombas llegan allá. Su bomba fue Maximán, para mí bomba de humo, lo que quisieron vender con el francés, porque no pasó absolutamente nada con él. Y es cierto que esta entrada de capital, antes que los fichajes, pues primero se va a centrar en la infraestructura, en la remodelación del Azteca, en que el estadio esté listo para el Mundial, en pagar las deudas de los palcohabientes para que puedan estar en el Mundial viendo la Copa del Mundo, en fin, en tantos y tantos pendientes que hay, en donde hoy creo que los fichajes pasan a segundo o tercer término, ¿no? Porque el América tiene a gente cercana al club o gente cercana a Televisa en posiciones de mucho poder dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Adidas iba a vestir a toda la liga. Se cae el contrato y curiosamente se cae el contrato, acto seguido, América deja Nike y firma con Adidas. General Atlantic venía de la mano de Apolo para hacer el fondo de inversión que le iba a invertir dinero a toda la Liga MX. Se cae el proyecto de la bomba y General Atlantic ahora firma con América. Entonces, ahí es en donde saca ventaja el América, de tener gente en puestos específicos y puestos claves dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque estos dos contratos que iban a ser globales, hoy son del América. Sí. Y el que salió beneficiado... ¿A dónde quieres llegar, Fer? Que el que salió beneficiado de todo esto y de todo lo que se cayó hoy en día es el América. ¿Es el que salió beneficiado o el que sí quiso aprovecharlo? O el que tuvo los contactos para hacerlo. No lo sé. Lo que pasa es que me imagino que el valor que tiene América no es el mismo que tiene Mazatlán. Claro, y que tiene el soporte para hacerlo. ¿A quién le interesa más Adidas? ¿Que pueda hacer la camiseta del América o que pueda hacer la camiseta de Atlas? Pero hay otros clubes que tienen el mismo interés y que no salieron beneficiados. Bueno, Chivas, porque se cayó, Cruz Azul, se cayó esa negociación. O no tenían, porque hubo un grupo... o no tenían ese acercamiento con la gente más importante. A lo mejor el acercamiento lo puede hacer. ¿Sabes lo que está mal también? El ¿Quién qué? departamento médico y el departamento físico. Hoy se ha conocido que Henry Martin vuelve a estar mal, tiene problemas musculares. Henry Martin no va a estar en el inicio del torneo con el América. Esta noticia, ¿cómo le llega al aficionado? O mejor dicho, ¿qué le está pasando a Henry Martin? Yo creo que es por la misma pasión, la voluntad que él tiene y que no se está dando cuenta que ya no es lo mismo. Lo que nos pasa a todos, perdón, Jorge, Sí. igual digo, nos pasa a esta edad que de repente nos invitan a jugar una cascarita y crees que tienes 25 años. O sea, Tú quieres, pero el cuerpo ya no responde. La mente te dice sí y el cuerpo no te olvídate. responde. Entonces muchas veces, digo, el ímpetu, el deseo de volver, y cree que está en las mismas condiciones en las que se fue hace un par de años, el cuerpo te dice, no, olvídate, no estás así. Y no es que no se cuide, porque pues, No, es un jugador profesional. No, al aparte 100. Henry es un tipo fuertísimo, lo hemos visto, ¿no? Sí. Es una máquina. Yo no sé, digo, no hablo sin conocimiento de causa, cómo se entrene o cómo sea el PF de América. Lo que sí sería lo ideal, repito, no sé cómo trabaje el preparador físico, pero sí, lo que dice el Pecho tiene toda la razón. Conforme vas creciendo, vas perdiendo, por más de que estés fuerte, vas perdiendo un montón de situaciones, velocidad, fuerza, elasticidad. Entonces, yo no sé cómo sean las cargas que se tienen que dosificar, para mi punto de vista, conforme la edad. Pero, ¿sabes? Una vez... Pero también Henry no es un La novato. verdad es que Clever tuvo momentos, Irene tuvo momentos, pero no. No terminaron por ser los de la generación de Hermosillo, que ahí sí hubo brasileños muy destacados en el América. El mejor fue Antonio Carlos. Antonio Carlos. Sí. Y ahí estuvo Edu, y ahí estuvo Toniño. Después de ti, no, Toniño, me parece. Toniño. Pero hoy la noticia, Beto Latino, pasa Pésalo de por niño. Dourado. Pasa porque Henry Martin se vuelve a lesionar. Una pena luego de un semestre, y ya son varios, Sí. en el que apenas ha podido jugar. Semestre que jugó 3 partidos. Lesiones. Y entró en el de Lesiones. cambio en el Monterrey. Y En otra cuartos. vez no va a poder estar el viernes. A veces... Y al América le ha hecho mucha falta a Henry. Si mal no recuerdo, tú dijiste, Hermosillo, y algo que mencionas constantemente, que el futbolista a cierta edad tiene que empezar a escuchar a su cuerpo. Justo me quitaste lo que... No, lo has dicho tú varias veces. Me da pena decirlo, pero cuando vienen lesión, tras lesión, y no encuentra recuperación, a veces
A veces el cuerpo te está diciendo algo. Yo no estoy diciendo que, en esta ocasión no estoy diciendo que se tiene que retirar, pero tiene que pensar muy bien Henry Martin en lo que sigue para él. ¿O qué estará haciendo mal Gustavo Mendoza? No sé. Digo, el tema es que físicamente en América ha sido un año bien difícil. Muchos jugadores lesionados, muchos. Y acuérdate que cambió de preparador físico. No cambió. Entró un auxiliar. Entró uno más. Un segundo entrenador más. Sam Buckley. Ahora, ¿quién? Sam Buckley. Decir de Henry que, no sé si dijo Beto, que América lo ha extrañado en la cancha. Mucho. Bueno, pues tan lo ha extrañado que el último torneo, que curiosamente Henry Martín no pudo jugar, América no llegó a la final. Antes de eso, había llegado a 4 finales. Cierto. Y justo el torneo que Henry no puede jugar, no llegan a la final. Y el torneo previo que pierde la final, el América ya padecía mucho porque Henry ya tenía una inercia de muy pocos minutos. Pero entonces América se equivocó en los centros delanteros que trajo, ¿no? Porque cuando Henry ya no estaba... Trajo a la Pantera y Aguirre. A la Pantera y Aguirre. Aguirre todavía pero, pero todavía se dice que sin Henry no funciona el equipo. ¿Por qué? ¿Se equivocó por qué? Porque hasta el momento no han sido jugadores confiables para el técnico. Eso quiere decir algo. No le han dado lo que esperaban. Yo no sé si son mejores o peores que Henry. Simplemente llegaron a eso, a sustituirlo. Y al no poder hacer eso, no les ha funcionado. Yo creo que también es una consecuencia fueron tantas, el campeonato donde hicieron muy poco trabajo físico, muy pocas pretemporadas. Y es una consecuencia de todo eso lo que le está sucediendo hoy a Henry Martin. Pero que a días de empezar el torneo, otra vez, sí, con varios días de descanso que tuvieron para hacer pretemporada. Hizo una buena pretemporada, que no por lo que yo supe. Estuvo más de 36 días en América hizo una muy buena pretemporada para trabajar. Y se volvió a lastimar. Yo no sé si él tenía un problema de pubalgia, ¿no? Tenía un problema Nunca se ha aclarado bien qué es, muscular. Nunca se ha aclarado más que muscular, pero no en qué parte, cómo y cuándo. Nunca se ha aclarado, ¿no? Yo por ahí supe que Yo creo que su complexión también lo invita a eso, ¿no? Sus esfuerzos. ¿Se acuerdan que en alguna entrevista dijo que hasta parecía que era brujería, que él mismo no sabía por qué no quedaba? Al 100%. Fue muy complicado su proceso de renovación. Sí, la pubalgia es una... La pubalgia, si no te operas, porque el único que te ayudaba a curar era un doctor que se llamaba Querebetiur. Querebetiur a mí me inyectó. Que te inyectaba. Aquí en el sur, en un hospital que tiene un ángel, ¿no? Sí. Era rumano. Buenísimo. Pero doctorazo, aparte una charla divina tenía. Fue un proceso de renovación muy complicado el de Henry con el América. Tenía ofertas muy atractivas, muy acaudaladas. Finalmente el equipo hizo un esfuerzo, Henry aceptó quedarse y ha habido momentos muy buenos en un principio de ese contrato, pero ya después ha sido una pena porque no logra tener regularidad. Y al estar en la irregularidad se hace más susceptible cuando reaparece a problemas musculares y es un círculo vicioso que no ha logrado romper. Esperemos que esto sea la primera jornada y que logre tomar ritmo este certamen porque yo entendía que su pretemporada lo tenía contento, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Ojalá que se recupere. Pero no fue convocado para el partido contra Tijuana, definitivamente. No. Sí, no. A ver, jugadores que sobran en el América. ¿Sobran? No. Lichnowsky, Víctor Dávila. No sobran. No están tomados en cuenta. Bueno, no están tomados en cuenta. Lichnowsky ya se va. ¿A Henry también? Lichnowsky ya se va. No, a ver, a Henry lo estamos agregando ahí porque... Gil Rossum pues, cobra y entrena con otro equipo, las inferiores, y no juega. Es más, no está ni registrado. ¿Y dices que no sobra? Pues, digamos que no entra en planes a tiempo, pero sobrar suena muy feo. Está bien. Henry Araujo está ahí. No lo queríamos meter en ese selecto grupo, pero pues por lesión, pero yo creo que no ha estado en el club. Si no se alivia o si no ve mejorías Henry, tendrán que traer a otro, ¿no? O lo que pasa es que no van a querer dibujar que se habían equivocado con los primeros. Es que ya el torneo llegaron. pasado ¿cuántas opciones había como alternativas a Henry? Dávila siendo de otro corte, pero lo podían adaptar. Cuando lo traen piensas que va a funcionar. Pero sobre todo Aguirre, la que tuvo Pantera una línea Azul, buena, el tercer la Pantera título. Azul, Y la Pantera que llegó pensado por esto, ¿no? ¿Sí? Creo que fue tendinitis con lo que estuvo batallando Henry. Tendinitis. Me parece. ¿Y qué hace ahí, por ejemplo, ya y otra vez regresando al papel del directivo, cuando tienes a un futbolista como Henry? No, pero este es diferente. Por eso. Este es diferente. Tiene una lesión, pero que ya no sale de la lesión. No está jugando, constantemente se lesiona.
Tiene 33 años, Henry. Yo creo que te marcas, hay que ver cuánto tiempo le queda de contrato, ¿no? Pero te marcas un término medio para ver si va a recuperarse o no. Sí, bueno, hablaba Beto del contrato que renovó. Yo creo que todavía le queda tiempo a ese contrato. Sí, entonces tendrán que aguantarlo, ¿no? Y más una figura como él. O Carlos Hermosillo. ¿Prescindirlo? No. Tú que dices que el futbolista tiene que escuchar a su cuerpo muchas veces y ser honesto, ¿no? El futbolista, decir, oye, pues me estoy lesionando, no estoy rindiendo, yo quiero estar en la cancha, pero no puedo, mi cuerpo no me da. Es muy difícil, es una decisión bien difícil. No, yo sé que es difícil. Es bien difícil de entender también que terminado el Mundial de Qatar, parecía que Henry iba completamente lanzado al siguiente Mundial. Sí. Y empieza el ciclo con la Copa América, a la que no lo lleva Jimmy Lozano, junto con otros futbolistas como Ochoa, Chucky, Raúl Jiménez, Gallardo, si no estoy mal. Y ya después el regreso no ha sido posible, o cuando ha regresado ha sido de manera efímera. Yo creo que ya se fuera del Mundial. Yo todavía pensaba que si cerraba bien este semestre... Sí, podría pelearlo, ¿no? Sí, por lo que representa Henry. Es un tipo con una historia especial. Podría pelearlo, es una lástima. ¿Qué harías tú, Gustavo Mendoza? No, yo esperaría que se recupere por completo. Es un referente América. No le vas a dar una patada como a Rivero en otro Cruz Azul. Vas a aguantar. ¿Cómo es la patada? O sea, fue hermosa, ¿no? Lo agarras. Sí, cuidado. Ándele en el... No te vas a desgarrar, ¿eh? Papá, hago ejercicio diario, 3-4 horas. Estoy entero, estoy en mi mejor forma. Una pausa con el... En Cuapa las cosas nunca son sencillas y si alguien pensaba que el Clausura 2026 iba a arrancar con calma, claramente no conoce la forma de operar de las Águilas del América. Mientras otros equipos de la Liga MX se conforman con planear sus refuerzos con meses de anticipación y llevar todo con la discreción de un documento clasificado, la directiva azul crema decidió otra vez jugársela al estilo característico de la casa, movimientos de última hora, bombazos inesperados y por si fuera poco, un mercado de salidas que terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza que hoy tiene contra las cuerdas a Santiago Baños y a toda la cúpula del club más grande de México. Porque resulta que cuando prometes revolución y cambios profundos tras un 2025 sin títulos, que dejó un sabor amargo en el paladar de toda la afición americanista, lo mínimo que se espera es que cumplas con lo dicho. Pero la realidad en el nido terminó siendo completamente distinta a lo que se vendió con bombo y platillo hace apenas unos meses. Las fichas se movieron, sí, pero no como todos esperaban. Y ahora el América se encuentra en una encrucijada que tiene más de telenovela que de planificación deportiva seria. Fichajes que llegan de la nada para tapar huecos urgentes, jugadores que se niegan rotundamente a abandonar el barco pese a que ya no cuentan para el proyecto, salarios estratosféricos que se convirtieron en cadenas imposibles de romper y una lista de errores del pasado reciente que ESPN no tuvo piedad en exhibir ante todo el fútbol mexicano. Hoy el América arranca un torneo crucial con más presión que nunca, con un plantel que todavía arrastra lastres millonarios y con una afición que ya perdió la paciencia y exige respuestas inmediatas. Esto es lo que está pasando en Cuapa, a solo horas del debut contra Tijuana, y créanme que la cosa está más caliente que nunca. Dejen su like y su comentario sobre todos los temas que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a empezar hablando primeramente sobre los movimientos en el mercado de fichajes que tiene al América preparándose para el Clausura 2026. Y arrancamos fuerte con la llegada de Aarón Mejía, lateral derecho que viene desde los Xolos de Tijuana. El América sorprendió este día al anunciar el fichaje de Aarón Mejía, futbolista proveniente de los Xolos de Tijuana, quien llegará al conjunto de Coapa en calidad de préstamo con opción a compra para el Clausura 2026. Se trata de un movimiento que no estaba contemplado por gran parte de la afición y que sacude directamente la planificación defensiva del equipo, porque nadie se esperaba que la directiva azulcrema metiera mano justo en la lateral derecha cuando había otras posiciones que parecían más urgentes de reforzar. Mejía es un lateral derecho natural, característica que lo coloca automáticamente en una competencia directa con otros elementos que se desempeñan en esa misma zona del campo. Su llegada no es menor
ya que arríbate a un plantel donde la exigencia por resultados inmediatos es constante y donde cada oportunidad debe aprovecharse al máximo. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Mejía arriba a Coapa en calidad de préstamo con opción de compra, una fórmula que le permite al club evaluar su rendimiento antes de realizar una inversión definitiva, tomando en cuenta que el valor de mercado de Aarón Mejía ronda los 1.8 millones de dólares. El América tendría que desembolsar una cifra aproximada de entre 1.5 y 2 millones de dólares en caso de hacer válida la opción de compra. Este fichaje representa un problema serio para jugadores como Kevin Álvarez y Dagoberto Espinosa, quienes también se especializan como laterales derechos. Con la incorporación de Mejía, el América contará con hasta 3 laterales nominales por la banda derecha, un escenario poco común que elevará la competencia interna de una manera brutal. En ese contexto, tanto Kevin Álvarez como Dagoberto Espinosa, este último aún lesionado, podrían tener problemas para sumar minutos si Mejía logra aprovechar su oportunidad de jugar en el equipo más grande de México. El rendimiento inmediato será clave para definir quién se consolida en una posición que ahora luce más disputada que nunca. Yo creo que este fichaje es una señal clara de que Kevin Álvarez no convenció del todo a André Jardín, porque si tuvieras un lateral derecho consolidado y en buen nivel, no irías al mercado a buscar otro. Pensando bien, tener 3 laterales derechos es un lujo que pocos equipos se pueden dar, pero también es una bomba de tiempo porque alguien va a terminar muy molesto por la falta de minutos. Yo creo que Mejía viene con todo para quedarse con la titularidad y tanto Álvarez como Espinosa tendrán que demostrar que merecen estar por encima de él. Ahora vamos a hablar sobre otro refuerzo que también tomó por sorpresa a la afición azul crema y es la llegada de Fernando Tapia, quien regresa al América para su segunda etapa con las Águilas. El América hizo oficial la incorporación de Fernando Tapia como nuevo portero del equipo para el Clausura 2026. La llegada del guardameta se dio de manera inesperada y confirma que la directiva azul crema sigue moviéndose para fortalecer posiciones clave de cara al próximo semestre. Tapia aterriza en Coapa para reforzar la portería principalmente por el escenario que se avecina en la recta final del torneo. Luis Ángel Malagón no estará disponible para la liguilla del Clausura 2026, ya que deberá reportar con la selección mexicana para su participación en la Copa del Mundo, lo que obligó al América a blindar una posición estratégica, es decir, no se trata de un capricho ni de un movimiento improvisado, sino de una necesidad real que la directiva tenía que resolver sí o sí si no quería quedarse sin portero en la fase más importante del torneo. Sin embargo, la llegada de Fernando Tapia podría perjudicar a algunos elementos dentro del plantel, siendo Rodolfo Cota el primero de ellos. Cota ha sido el suplente habitual de Malagón en los últimos torneos, pero con este movimiento podría verse relegado incluso al rol de tercer portero, aunque el plan inicial sería que Tapia arranque como tercera opción. Si muestra mejores condiciones, no se descarta que pueda ganarle el puesto a Cota. Además, los porteros canteranos del América también resultan afectados por esta decisión. La incorporación de Tapia cierra la posibilidad de que jóvenes como Leonardo Palestina o Rayleigh Arroyo ocupen el lugar de tercer portero, rol que en algunos partidos habían desempeñado mientras militaban en la categoría sub-21 del club. Finalmente, hay que destacar que el valor de mercado de Fernando Tapia ronda los 2 millones de dólares, por lo que el América recuperó un activo importante. Se trata de un arquero de apenas 24 años con un techo muy alto y un gran potencial por desarrollar que podría convertirse en una pieza clave para el presente y futuro del conjunto de Coapa. Yo creo que Tapia es un fichaje inteligente porque el América no podía darse el lujo de ir a la liguilla con Cota como única opción tras la salida de Malagón. Pensando bien, Cota es un buen portero, pero ya tiene sus años y no tiene el mismo potencial de crecimiento que Tapia.
Además, traer de regreso a un portero que ya conoce la casa y la presión que implica defender la portería del América es un plus importante. Yo creo que Tapia viene para quedarse y no me sorprendería nada que termine ganándole el puesto a Cota incluso antes de la liguilla, ya que hablamos de refuerzos, no podemos dejar de mencionar la llegada del jugador que André Jardín llevaba años pidiendo, y hablamos nada más y nada menos que de Rodrigo Dourado. El América ha iniciado con fuerza el armado de su plantel para el Clausura 2026 y el primer nombre en oficializarse fue el de Rodrigo Dourado, mediocampista que llega procedente del Atlético San Luis, sumando experiencia y equilibrio en la zona central del campo. Rodrigo Dourado es uno de los jugadores que Jardine viene solicitando desde mucho tiempo, toda vez que ofrece un perfil distinto y es un viejo conocido del entrenador azul crema. Es por eso que se espera que tenga una rápida adaptación en el América, pues ya estuvo a las órdenes del técnico brasileño en San Luis. André Jardín conoce de primera mano la calidad de Rodrigo Dourado, pero hay un dato en particular que habría convencido a la dirección deportiva de fichar al brasileño, y es que cuenta con 1,200 acciones defensivas desde que llegó a la Liga MX, números que reflejan su enorme presencia en el centro del campo. Así lo dio a conocer Statistics, asegurando que ningún jugador de la Liga MX tiene registros similares desde julio de 2022. Las acciones defensivas que entran en consideración del análisis son rechaces, intercepciones barridas y duelos defensivos ganados en los partidos disputados por Rodrigo Dourado. Es decir, estamos hablando de un mediocampista que no solo sabe jugar al fútbol, sino que además trabaja de manera incansable en la recuperación del balón, algo fundamental en el esquema de Jardín. Rodrigo Dourado completó su primer entrenamiento con el América, demostrando que está en buena forma y listo para debutar en el Clausura 2026. Esa es la intención de la directiva azul crema, que busca que el mediocampista avance tan rápido como sea posible en el proceso de adaptación. De acuerdo con el periodista León Lecanda, Jardín tiene la firme intención de utilizar a Rodrigo Dourado en el debut contra Xolos de Tijuana. Todavía no está claro si sería como titular o en el complemento, pero en el América están listos para que el mediocampista brasileño dispute sus primeros minutos. La propuesta, tanto del cuerpo técnico como de la directiva, es que juegue el viernes contra Tijuana. Es simplemente una cuestión administrativa, es darlo de alta en la Liga MX. Están revisando nada más el tema de Lichnowsky para abrir esa plaza de extranjero, pero la idea es que juegue el viernes. El mediocampista brasileño llega para hacer dupla con Álvaro Fidalgo, un jugador al que admira mucho. Para mí, en México, Fidalgo es un jugador impresionante. Cuando jugué en All Star, tuve 4 o 5 días entrenando juntos. Siempre fue un crack. Será un placer jugar a su lado, dijo a TUDN. Rodrigo Dourado, además, sostiene que hay otros jugadores de alta calidad en el América, a los que valora. Jonathan Dos Santos también es un crack mundial, tiene una gran historia, pero con otros jugadores como Chiquito, Guti, los extremos, Max, Brian, son grandes jugadores y es más fácil jugar con ellos. Yo creo que Dourado era el fichaje más necesario de todos los que ha hecho el América, porque el mediocampo necesitaba un jugador con ese perfil de recuperador que pueda darle equilibrio al equipo. Pensando bien, el América tiene muchos mediocampistas con vocación ofensiva, pero le faltaba ese jugador que haga el trabajo sucio, que recupere balones y que le dé solidez defensiva al equipo. Además, el hecho de que Jardine ya lo conozca y lo haya pedido por años es una garantía de que va a funcionar. Yo creo que Dourado va a ser titular indiscutible y que su llegada va a mejorar muchísimo el rendimiento colectivo del equipo. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de refuerzos, también hay que mencionar el regreso de Walter Portales al América. A estos anuncios se sumó el regreso de Walter Portales, futbolista que vuelve al conjunto azul crema tras concluir su préstamo con el Puebla. El defensor regresa con mayor rodaje y conocimiento del máximo circuito.
buscando consolidarse ahora sí dentro del primer equipo americanista. Su experiencia en el Puebla le sirvió para foguearse y para demostrar que tiene las condiciones para competir en la primera división. Ahora solo falta ver si logra convencer a Jardine y ganarse un lugar en la defensa azul-crema. Yo creo que Portales tiene una oportunidad importante de quedarse en el primer equipo, especialmente considerando que hay varios defensas que están en la cuerda floja y que podrían salir en cualquier momento. Pensando bien, si demuestra buen nivel en la pretemporada y en los primeros partidos, podría convertirse en una alternativa interesante para Jardine. Ahora vamos a hablar sobre el debut del América en este Clausura 2026 porque todo esto ocurre a pocos días del arranque del torneo. El debut del América en el Clausura 2026 será el viernes 9 de enero de 2026, cuando enfrenten a los Xolos de Tijuana en un partido correspondiente a la jornada 1 programado para las 9:00 de la noche, hora del centro de México, en el Estadio Caliente. Este duelo tendrá un ingrediente especial por el reciente movimiento en el mercado, ya que Aarón Mejía, quien acaba de fichar por el América, enfrentará justamente a su ex equipo en lo que promete ser un partido cargado de emociones y de morbo. El América llega a este debut con la obligación de empezar ganando, porque después del 2025 sin títulos que vivieron, no hay margen de error y la afición exige resultados inmediatos. Jardine tiene que demostrar que el plantel está preparado y que los refuerzos que llegaron pueden aportar desde el primer minuto. Yo creo que el América tiene que golear a Tijuana para mandar un mensaje contundente a toda la Liga MX de que vienen con todo por el título. Pensando bien, después de un año sin campeonatos, lo peor que podría pasar es arrancar con el pie izquierdo y darle argumentos a los críticos para seguir cuestionando el proyecto. Este partido es fundamental no solo por los 3 puntos, sino por la confianza que puede generar en el vestuario. Ya que hablamos del debut y de los fichajes, ahora tenemos que meternos de lleno en el tema más complicado y polémico que vive el América en este momento, y es la crisis de salidas que tiene paralizado por completo el mercado azul-crema. A solo 3 días del esperado debut en el Clausura 2026, el ambiente en el nido de Coapa es de absoluta incertidumbre. Lo que debía ser una etapa de renovación y limpieza en el plantel se ha transformado en un callejón sin salida para la directiva azul-crema, que observa con desesperación cómo su plan de bajas se desmorona frente a sus ojos. La afición exige rostros nuevos, pero las puertas de salida están bloqueadas por un conflicto interno que nadie vio venir. La planificación deportiva se ha topado con un muro infranqueable, y es el rechazo sistemático de varios futbolistas extranjeros a abandonar la institución. Nombres que ya no entran en los planes de André Jardín se han aferrado a su lugar en el equipo más ganador de México, desatando una ola de críticas hacia una gestión que hoy parece pagar muy caro los errores cometidos en el pasado reciente al momento de firmar contratos. De acuerdo con información de León Lecanda, reportero de ESPN, el Club América vive un auténtico secuestro financiero provocado por los sueldos estratosféricos que Santiago Baños y Diego Ramírez otorgaron en su momento. El caso más crítico es el de Igor Lichnowsky, el central chileno con contrato vigente hasta junio del 2026, rechazó ofertas de Necaxa, Pachuca e incluso de la MLS, negándose rotundamente a reducir sus percepciones económicas para facilitar su salida. Así lo informó León Lecanda de ESPN, quien reveló que la directiva hará lo mismo con Jabairo Dilrosun, es decir, Lichnowsky no será inscrito para el Clausura 2026. Esta situación se replica con Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre, quienes, ante la falta de voluntad para renunciar a sus lujos salariales, obligan a la directiva a mantenerlos en la nómina pese a no ser prioridad táctica. El problema radica en una escala salarial fuera de toda realidad para el 80% de los clubes en la Liga MX. Fuera de los 4 equipos con mayor presupuesto, nadie en México puede igualar
lo que el América paga, convirtiendo a estos jugadores en activos imposibles de colocar en el mercado nacional. La consecuencia es devastadora para el proyecto deportivo. El América inicia el torneo con plazas de extranjero ocupadas por futbolistas borrados, pero con cuentas bancarias blindadas. Esta crisis obliga a la institución a replantearse de inmediato su política de sueldos para evitar que el club siga siendo una jaula de oro de la que nadie quiere escapar. Sin ventas no hay refuerzos de peso y mientras el presupuesto se drene en salarios inalcanzables, el vuelo de las Águilas seguirá lastrado por sus propios errores de oficina. Yo creo que esta es la peor crisis que ha vivido el América en los últimos años y todo es culpa de una directiva que regaló contratos millonarios sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Pensando bien, cuando le das a un jugador un sueldo que ningún otro equipo en México puede pagar, lo estás condenando a quedarse, aunque ya no lo quieras, porque obviamente ningún futbolista va a renunciar voluntariamente a ese dineral. Yo creo que Santiago Baños tiene que asumir su responsabilidad en este desastre porque fue él quien firmó esos contratos absurdos. Además, me parece una falta de profesionalismo tremenda que jugadores como Lichnowsky se nieguen a salir, sabiendo que ya no cuentan para el proyecto, pero bueno, al final del día, cada quien cuida sus intereses y la directiva fue la que cometió el error de darles ese poder. Hablando específicamente de uno de los casos más sonados, tenemos que profundizar en la situación de Javairo Dilrosun, quien se ha convertido en el símbolo de todo lo que salió mal en la gestión de fichajes del América. Javairo Dilrosun fue en su momento el fichaje bomba del América en el 2024. No obstante, su paso por las Águilas no fue como todos lo esperaban debido a que nunca rindió de acuerdo a sus cualidades pese a las múltiples oportunidades que le brindó André Jardín. Tras esto, desde hace algunos meses, el neerlandés está en búsqueda de un nuevo equipo, aunque esto sea complicado en demasía luego de que LAFC no hiciera válida su compra después del Mundial de Clubes. En este sentido, por segundo mercado consecutivo, América no considera a Javairo Dilrosun, por lo que pese a que sigue al margen del primer equipo, el club no lo van a inscribir para el Clausura 2026. Finalmente, de nueva cuenta, el propósito de América con Dilrosun es buscarle un nuevo equipo que cumpla con las expectativas de ambas partes. Cabe señalar que de momento el ex Feyenoord tiene contrato vigente con las Águilas hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, por un año más. Es importante señalar que en su momento, América pagó una cifra cercana a los $5 millones por Javairo Dilrosun, quien hasta ese momento solo había jugado en el fútbol de Europa. Sin embargo, después de su bajo nivel, el neerlandés ahora mismo estaría valuado en poco más de €1 millón, por lo que sin duda las Águilas van a tener una pérdida millonaria debido al fichaje fallido. Yo creo que el caso Dilrosun es el ejemplo perfecto de cómo no hacer un fichaje porque trajeron a un jugador carísimo sin investigar bien si iba a adaptarse al fútbol mexicano, le dieron un contrato millonario y ahora no lo pueden ni regalar. Pensando bien, $5 millones tirados a la basura porque el jugador no solo no funcionó, sino que además ahora es imposible recuperar aunque sea una parte de esa inversión. Yo creo que esto debería servir de lección para la directiva, pero me temo que van a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Ahora vamos a hablar sobre algo que duele todavía más, y es la lista completa de fichajes fallidos que ESPN se encargó de exhibir públicamente para que todo México se enterara de los errores monumentales de la directiva del América. El mercado rumbo al Clausura 2026 no se parece en nada a lo que la afición del Club América esperaba. Tras un 2025 sin títulos y con la directiva prometiendo una reestructura profunda, el balance es frío. Solo un refuerzo, Rodrigo Dourado, al principio, y ninguna salida relevante pese a que el plantel pedía cambios urgentes. Las constantes negativas de varios extranjeros para dejar Cuapa amparados en sueldos altísimos bloquearon por completo la planeación deportiva. Pero más allá de la coyuntura actual, desde fuera ya señalan que el problema es más profundo. ESPN puso el dedo en la llaga y exhibió lo que considera
el mayor error del América en su mercado de fichaje reciente. En un análisis publicado por ESPN México, se detalla una lista que sacude al americanismo, refuerzos que costaron caro y rindieron poco o nada. Durante años, estos tropiezos quedaron ocultos bajo los títulos de la era de André Jardín, pero tras un 2025 sin copas, los errores salen a flote con fuerza. Entre los nombres citados aparecen Víctor Dávila, por quien se pagaron más de $7 millones, Jabairo Dilrosun, José Raúl La Pantera Zúñiga, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Leo Suárez, Jorge Meré y Alan Cervantes, entre otros. En conjunto, el América habría desembolsado más de $40 millones en fichajes que no dieron el salto esperado. El impacto no es solo deportivo. Hoy muchos de esos contratos siguen vigentes y atan las manos de la directiva en el mercado. Sin salidas y con una plantilla pesada en costos, el club quedó atrapado en una ecuación incómoda. Necesita renovarse, pero no puede hacerlo con la velocidad que exige su historia. A esto se suma un contexto financiero delicado. Gran parte de los recursos están destinados a la remodelación del Estadio Azteca, lo que reduce aún más el margen para maniobrar. El resultado es un América que llega al Clausura 2026 con presión máxima, menos fichajes, más exigencia y un pasado reciente que hoy pasa factura. Yo creo que $40 millones tirados a la basura es una barbaridad que no tiene nombre y alguien tiene que pagar por eso. Pensando bien, con ese dinero pudieron haber traído refuerzos de verdadera calidad que marcaran diferencia, pero en lugar de eso, tenemos una lista interminable de jugadores que nunca funcionaron y que ahora están ahí cobrando fortuna sin aportar nada. Yo creo que ESPN hizo muy bien en exhibir esto públicamente porque la afición del América tiene derecho a saber en qué se están gastando los millones del club. Además, me parece increíble que después de tantos errores, Santiago Baños y Diego Ramírez sigan en sus puestos como si nada hubiera pasado. Cualquier directivo con un mínimo de decencia ya habría renunciado, pero bueno, aquí en México las cosas funcionan diferente y la gente se aferra al poder, aunque todo se esté cayendo a pedazos.